Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 272. SCP-001. Alexander permaneció en el sitio 001 durante los días posteriores a la operación en Wakanda. Había tanto trabajo que implicaba tratar con los demás miembros del Consejo O5 que no tenía mucho sentido marcharse. Así que se mantenía ocupado y aprovechaba los breves descansos que encontraba para soñar despierto con holgazanear junto a su piscina. Los días transcurrían en reuniones o realizando otras tareas administrativas, como cabría esperar de uno de los directivos de una organización global del tamaño de la Fundación. Solo Alexander y los demás estaban aún más ocupados de lo debido, dado que la mayor parte del consejo estaba ausente. Entre las cosas en las que Alexander dedicaba su tiempo a trabajar se encontraban las consecuencias y repercusiones de Wakanda, pero también muchas otras operaciones. Por ejemplo, como líder del programa de exoesqueletos, naturalmente se mantenía ocupado gestionando todos los datos derivados del mismo. No es que entendiera la mayor parte, pero aún así tenía que lidiar con solicitudes y consultas. Afortunadamente, O5-6 podía quitarle parte de su trabajo, lo que significaba que podía concentrarse un poco más en las tareas que normalmente recaerían en manos de O5-7. Hablando de O5-6, el vigilante, Tomanoves también estaba muy ocupado con su propio trabajo en estos días. Después de todo, uno no causa fácilmente grandes cantidades de perturbaciones y distracciones globales. Después de todo, a la Fundación no le gustaba simplemente sembrar el caos, y si lo hacían, sería la insurgencia del caos la que estaría detrás. Y si bien parte de ello fue causado por los agentes encubiertos de Alexander, gran parte no lo fue. Así que, en lugar de simplemente causar caos, todo estaba controlado. Tenía que haber razones detrás de todo, y bueno, todos querían algo, así que cuando se presentó la oportunidad, todos la aprovecharon. Sin embargo, aunque O5-2 quería que asesinaran a un general, eso no significaba que pudiera suceder así como así, lo que implicaba que no solo Alexander, como jefe de operaciones secretas, sino también O5-6, como jefe de inteligencia, tenían que ingeniárselas para que las cosas sucedieran. La puerta de su despacho se abrió y entró Tomanoves, el vigilante, con una tableta repleta de datos. Su semblante era tan cansado como el de Alexander, aunque sus ojos conservaban esa mirada penetrante tan característica. Era evidente que él tampoco había dormido mucho. Parece que te vendrían bien unas vacaciones, dijo Oves con sequedad, dejando la tableta sobre el escritorio de Alexander. Pero me temo que aún tenemos que solucionar algunos problemas antes de que eso suceda. Alexander soltó una risita, un sonido sin alegría. No me lo recuerdes. ¿Qué sigue en la agenda? Más trabajo de limpieza en Wakanda, respondió Oves, mientras revisaba los datos en su tableta. Hemos logrado controlar la mayoría de las distracciones globales, pero algunos actores clave están demostrando ser difíciles de silenciar. La ONU se preguntará por qué una nación deja de responderles repentinamente y corta toda comunicación. Alexander suspiró, frotándose las sienes. Sabíamos que esto iba a ser un problema tarde o temprano. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que empiecen a enviar algo más que correos electrónicos y llamadas telefónicas? Probablemente unos meses, admitió Oves. El caos los distraerá, pero también hará que sea menos probable que ignoren algo extraño o fuera de lo común, y si bien podemos fingir llamadas telefónicas, hay otras cosas que son más difíciles de fingir. Alexander se recostó en su silla, con la mirada perdida en el techo mientras reflexionaba sobre la situación. En efecto, ocultarlo solo funcionaría por un tiempo. Incluso enviar gente disfrazada podría ser arriesgado a largo plazo. Me parece que necesitamos que Wakanda abandone la ONU de alguna manera. Oves arqueó una ceja, claramente intrigado por la sugerencia. ¿Y cómo propones exactamente que lo logremos? No es que puedan simplemente presentar una carta de renuncia en este momento. Alexander no pudo evitar suspirar. En efecto, algo así no sucederá fácilmente, y no sin una atención especial.
Probablemente deberíamos abordarlo desde otra perspectiva y encontrar la manera de que Wakanda resulte indeseable. Obes asintió lentamente, sopesando la idea. Necesitaríamos crear algún tipo de incidente internacional, algo que presentara a Wakanda como una amenaza o un elemento inestable. Si logramos fabricar suficientes pruebas para que la ONU los vea como un lastre en lugar de un activo, podríamos forzarlos a actuar. La mirada de Alexander se aguzó y comenzó a pensar en voz alta. Siempre podemos recurrir al método infalible de intentar distanciarnos de los poderes fácticos, quizás un poco de orgullo negro. Eso molestará a Estados Unidos, y si los molestas, molestas a la ONU. Obes esbozó una leve sonrisa, comprendiendo el razonamiento de Alexander. La historia se escribe sola. Wakanda, un estado aislacionista, de repente desata movimientos de orgullo negro en África y otras partes del mundo. Las potencias occidentales no verán con buenos ojos que un país intente unir a la diáspora africana bajo una misma bandera, especialmente si se presenta como un sentimiento antioccidental. Alexander asintió. En efecto, creo que deberíamos hablarlo con O5. Parece interesada en quedarse con el puesto, así que, en ese caso, también debería hacerse cargo de la parte que le corresponde de los problemas que nos traerá el lugar. Obes añadió. Sí, ya ha hecho varios movimientos, no estoy seguro de qué trama, pero bueno, no hay razón para que no podamos aprovecharla de todos modos. Alexander tamborileó pensativamente con los dedos sobre el escritorio. Sí, O5 es ambiciosa, y esta podría ser una oportunidad para ver hasta dónde está dispuesta a llegar. Si de verdad quiere convertir a Wakanda en su bastión, debería estar más que dispuesta a afrontar las consecuencias políticas. Es lo justo. Obes asintió, entrecerrando ligeramente los ojos. Tendremos que abordar esto con cuidado. Si presionamos demasiado, podría resultar sospechoso, incluso para alguien como ella. Debemos hacer que parezca una oportunidad que no puede permitirse el lujo de perderse, en lugar de una carga. De acuerdo, dijo Alexander. Me pondré en contacto con ella directamente y le propondré la idea. La presentaré como una oportunidad para que demuestre sus capacidades y consiga un activo valioso para la fundación. Mientras tanto, seguiré trabajando en la proyección internacional. Empezaré a sembrar la discordia, pero con sutileza. No queremos que nadie nos asocie con esto. Obes esbozó una leve sonrisa. La sutileza es mi fuerte. Cuando se disponía a marcharse, Alexander le gritó. Una cosa más, Thomas. Asegúrate de vigilar de cerca los movimientos de O5. Si hace algo por su cuenta, quiero saberlo. Tenemos que ir siempre un paso por delante. Obes asintió levemente. Por supuesto, Alexander. Como siempre. Y dicho esto, salió de la habitación, dejando a Alexander reflexionando sobre los siguientes pasos de sus planes cuidadosamente elaborados. Alexander se recostó en su silla, mirando al techo una vez más. Sabía que las próximas semanas serían cruciales, no solo por las consecuencias de Wakanda, sino también por su posición en el Consejo. Cada movimiento contaba y no había margen de error. No pasó mucho tiempo antes de que Alexander se enfrentara de nuevo a un nuevo mes y, con ello, a la tarea de traer más objetos SCP al mundo, algo que siempre era arriesgado, pero también algo que tenía que hacer. Sin embargo, Alexander no era el único que se preparaba. Lejos de los secretos del sitio 001, el anciano y SCP-343 se habían encontrado tiempo atrás. SCP-343 quizás no lo supiera todo, pero estaba lo suficientemente cerca como para saber cuando algo estaba a punto de suceder. Sistema, por favor, invoque a un SCP. DIN. Entendido, anfitrión, por favor espere mientras se invoca al SCP aleatorio. DIN. Advertencia. SCP-001 ha aparecido. DIN. Advertencia. El anfitrión, un SCP, ha aparecido en el mundo y está fuera del control de la Fundación. Se le pide al anfitrión que se ocupe de la situación y siga el objetivo de la Fundación de asegurar, contener y proteger. Alexander se quedó paralizado cuando el número del SCP apareció en la pantalla. Se perdió por completo el resto de los anuncios. Nada se registró en su mente mientras miraba horrorizado esos tres números. 001. La Fundación había utilizado esta designación en particular varias veces, y ninguna de ellas era algo que debiera tomarse a la ligera, tal vez con la única excepción de la primera que hizo de su anillo, una entrada que hacía tiempo que había eliminado de la base de datos.
Esto significaba que era muy probable que fuera uno de los peligrosos, y aunque ya había tenido la mala suerte de invocar a algunos peligrosos de clase Keter capaces de destruir el mundo, incluso entre ellos, los que figuraban en la lista 001 destacaban. Los diferentes objetos SCP que recibían esa designación pasaron fugazmente por su mente. La primera posibilidad que se le ocurrió fue el guardián de la puerta, una entidad imponente, armada con una espada y de inmenso poder, que vigilaba un portal resplandeciente desconocido. Era un ser de fuerza descomunal, capaz de incinerar cualquier cosa que se le acercara. Si el guardián de la puerta hubiera sido invocado o liberado de alguna manera, podría significar que se había traspasado alguna barrera fundamental, y que la realidad misma podría estar en peligro. A continuación, su mente se dirigió a Cuando amanece, un escenario apocalíptico en el que la luz del sol transformaba a todos los seres vivos en abominaciones cerosas y derretidas. Era una pesadilla donde cada día se convertía en una lucha por la supervivencia, y el mundo podía verse sumido en la locura. Si este fuera el SCP-001 que apareciera, tal vez no habría tiempo para evitar la propagación de sus devastadores efectos. Luego estaba el Rey Escarlata, un dios antiguo y malévolo que buscaba provocar el fin de todas las cosas. Los rituales y sacrificios necesarios para mantenerlo a raya solo los conocían unos pocos elegidos, y la idea de que ahora hubiera sido invocado al mundo helaba la sangre de Alexander. Su poder para distorsionar la realidad, para invocar hordas de entidades retorcidas y demoníacas, podría significar el fin de toda la vida en la Tierra si no se le detenía. El prototipo era otra idea peligrosa. Una abominación metálica imparable que sirvió como uno de los primeros intentos de contención de la Fundación. Sus capacidades regenerativas y su naturaleza despiadada lo hacían prácticamente imposible de destruir. Si de alguna manera hubiera resurgido, podrían enfrentarse a un enemigo capaz de adaptarse y superar cualquier intento de contención. Otro pensamiento aterrador era la Luna Negra, una entidad cósmica con el poder de manipular la gravedad, provocando desastres naturales catastróficos a escala global. Continentes enteros podrían ser arrasados o sumergidos, y la humanidad sería impotente ante tal devastación. Pero quizás lo más escalofriante de todo era la fábrica, una vasta construcción interdimensional que consumía todo a su paso, produciendo horrores inexplicables. Era un lugar de sufrimiento infinito, capaz de generar armas, entidades y anomalías de poder inimaginable. Si la fábrica se hubiera reactivado de alguna manera, podría haber superado la capacidad de respuesta de la Fundación, creando un ejército de horrores imparables. La mente de Alexander trabajaba a toda velocidad, intentando concentrarse en cualquier dato que pudiera indicar qué versión de SCP-001 se había manifestado. Las posibilidades eran infinitas, y cada una era igualmente capaz de sumir al mundo en el caos. Necesitaba más datos, y los necesitaba rápido. Capítulo 273. El estado del mundo. DIN. Se ha detectado que se ha activado el primer SCP de tipo escenario. Por ello, el anfitrión recibe recompensas adicionales. Han aparecido otros 3 miembros del Consejo 5 en el mundo. Y también sus respectivos puestos de poder. Ha aparecido O5-7. Ha aparecido O5-8. Ha aparecido O5-9. DIN. El sistema ha detectado que más de la mitad del Consejo 5 ha sido convocado. Debido a esto, han aparecido otros 3 grupos de interés en el mundo. DIN. Nuevos grupos de interés han traído consigo al mundo un número desconocido de nuevos objetos SCP. Cuando llueve, diluvia. Ese dicho nunca había sido tan cierto como en ese momento. Al menos ahora era consciente de que se enfrentaba a un escenario de tipo 001, lo que al menos significaba que era improbable que el Rey Escarlata estuviera a punto de descender a su realidad, o que el Guardián de la Puerta estuviera a punto de usar su espada para arrasar la superficie de la Tierra. En un instante, movió el brazo y su puño cerrado se estrelló contra el cristal antibalas que protegía un gran botón rojo. La fuerza fue suficiente para abollar al instante el acero inoxidable que lo rodeaba al presionarlo. Era solo uno de tantos botones de ese tipo, pero aún no iba a declarar un escenario apocalíptico de clase XK. Tal acción no se podía revertir, así que, para asegurarse de que tal evento estaba ocurriendo antes de declararlo, solo alertó al personal de alto rango de la Fundación. Después de todo, ahora tenía 3 miembros adicionales del Consejo 5 allí afuera, y los necesitaba para mantenerse a salvo.
Después de todo, O5-7 era uno de los suyos, lo que le daría aún más influencia dentro del consejo, y O5-7 podría ayudar a aliviar aún más su carga de trabajo. El sitio, 001, al ser la sede del alto mando de la fundación, fue también el lugar más afectado por el hecho de que él pulsara ese gran botón rojo. En cuanto Alexander pulsó el botón rojo, la iluminación ambiental de la sala adquirió un tono rojo ominoso. Una alarma suave pero persistente comenzó a sonar en todo Site 001. Toda la base se encontraba ahora en estado de máxima alerta, pero aún no en situación de crisis total. Esta acción movilizaría al personal de más alto rango de la fundación, alertando a todas las figuras clave sin provocar pánico generalizado en los niveles inferiores. Solo los altos mandos de la fundación estarían al tanto de la manifestación de un SCP-001. La información comenzó a llegar a raudales a través de su terminal. Los ojos de Alexander recorrieron rápidamente los datos. La aparición de nuevos miembros del Consejo O5, O5-7, O5-8 y O5-9 era a la vez una bendición y una posible fuente de caos. Cada uno tenía su propio centro de poder, lo que significaba más personas para ayudar a controlar la situación cada vez más tensa, pero también más oportunidades para luchas de poder internas. Tendría que andar con cuidado. La revelación de que habían surgido nuevos grupos de interés junto con objetos SCP desconocidos añadía otra capa de incertidumbre. Alexander apretó la mandíbula. Los grupos de interés siempre eran problemáticos, ya fuera la coalición oculta global, la iglesia del dios roto o incluso la mano de la serpiente. La aparición repentina de nuevas facciones, junto con más SCP, solo serviría para complicar aún más el esfuerzo de contención. Las luces de la sala de guerra parpadearon un instante mientras el sistema se actualizaba con los datos entrantes. Las alertas en su pantalla le proporcionaron información suficiente para actuar. En medio de la inmensa selva amazónica se alzaba un campamento en constante expansión, con nuevos edificios y tiendas de campaña que surgían día tras día. El campamento se encontraba al pie de una pequeña montaña, aunque difícilmente podía considerarse una montaña propiamente dicha, pero a él le importaba demasiado. No, lo que a todos les importaba era una cueva dentro de esa semimontaña, o lo que alguna vez fue una cueva. Ahora estaba cubierta de metal y parecía más bien un pequeño corredor, lleno de todo tipo de defensas y puertas blindadas. Si uno lograra lo impensable y llegara al otro lado, se encontraría en un mundo completamente nuevo. O mejor dicho, en otro mundo, pues se parecería mucho al mundo del que acababa de venir. Si uno no supiera eso, podría pensar que simplemente fue transportado a otro punto dentro del mismo mundo, y probablemente no notaría la diferencia incluso cuando fuera encontrado por algunos de los drones de caza de los robots centinela que gobernaban ese mundo. La mayor diferencia entre este mundo y el otro radicaba en las personas que lo habitaban. Algunas personas nacían con un gen especial, uno que podía despertar, otorgándoles poderes especiales mediante mutación. Se les conocía como mutantes. Los habitantes de este mundo tenían problemas con estos mutantes y, en un intento por eliminarlos, crearon poderosos robots controlados por inteligencia artificial. Su misión era cazar y matar a todos los mutantes. Sin embargo, se ha demostrado que la IA es más inteligente que las personas que la crearon. Los mutantes surgieron de los humanos, por lo que la IA se volvió contra las mismas personas que la crearon, y los centinelas se rebelaron para dar caza no solo a los mutantes, sino a todos los humanos. Algunos mutantes habían tenido la suerte de despertar poderosas mutaciones. Uno de ellos poseía el poder de controlar el metal. Se hacía llamar Magneto y usaba su propio poder y el de los mutantes que lo seguían para contraatacar. Juntos, se habían apoderado de un pequeño pueblo y habían construido un refugio seguro para la gente, un lugar al que ni siquiera los centinelas y sus drones podían entrar. Pero no eran ni mucho menos el único lugar seguro del mundo, ni su centro. El mundo era inmenso, y a su alrededor había gente extraordinaria. Si bien los mutantes más conocidos operaban principalmente en Estados Unidos, en todas partes donde vivía gente, también había mutantes. La Fundación SCP era plenamente consciente de esto, y en su búsqueda de cualquier cosa útil en su lucha contra lo anormal, buscaron estos lugares. En busca del Gen X, la fuente de los poderes de los mutantes. Y si bien la Fundación deseaba los genes de Magneto y de los poderosos mutantes que lo rodeaban, también sabían que conseguirlos sería difícil, por lo que recurrieron principalmente a otros mutantes.
Mientras que un equipo de élite permaneció en el bastión de Iron War, muchos otros equipos se dispersaron por todo el mundo. Su misión es sencilla: encontrar supervivientes e intentar reunir cualquier cosa de valor, incluidos los mutantes y sus genes. Dentro de Europa, algunas naciones tenían una visión mucho más negativa de los mutantes que otras. Sin embargo, gracias a la UE, los mutantes estaban mejor que en Estados Unidos debido a su capacidad de moverse libremente y reubicarse fácilmente en naciones más amigables con ellos. Aunque incluso allí los mutantes se habían reunido, al igual que en Estados Unidos, donde muchos encontraron su camino hacia la escuela de Charles Xavier o a los brazos de la hermandad liderada por Magneto, aquí también se unieron, formando una facción bastante grande y poderosa conocida como los Hijos de Darwin. Esta sociedad de mutantes ayudaba a los jóvenes mutantes a controlar sus poderes y se mantenía mayormente aislada, lo que contribuyó a una menor aversión generalizada hacia los mutantes en su conjunto, lo cual resultó ser una gran ventaja. Cuando Estados Unidos inició el proyecto Centinela, su objetivo era combatir a los mutantes en todo el mundo. La mayor parte de Europa era su aliada, por lo que los centinelas también operaban dentro de la UE y eran aliados. Aunque más para capturar criminales mutantes que para matar a todos los mutantes a la vista. Debido a que a muchos no les gustaba la idea, el número de centinelas no era muy elevado cuando se rebelaron, lo que significa que el número de muertes tampoco fue tan alto como dentro de los propios Estados Unidos. Y si bien habían llegado más centinelas, sus ejércitos de drones los habían seguido, y Europa había sufrido. Encontrar gente no había sido un problema, y la Fundación había enviado a una gran cantidad de personas para intentar reunir todo lo que fuera útil. Aunque el Estado de Derecho aún no se había derrumbado, la Fundación no tenía problemas para encontrar gente, tanto normales como mutantes, dispuesta a acompañarlos, y si bien entrar en los Hijos de Darwin estaba resultando difícil, se estaban logrando avances. Otros lugares no habían tenido tanta suerte debido al gran odio hacia los mutantes que se había estado gestando en los Estados Unidos. La totalidad de Norteamérica y Sudamérica habían sufrido enormemente, quedando solo pequeños grupos de supervivientes. Oriente Medio era un lugar complejo, con personas que odiaban profundamente a los mutantes debido a sus creencias religiosas y otras que los apoyaban. Por ello, la dualidad del destino se manifestaba con toda su fuerza. Aunque el escaso poderío militar en muchos lugares convertía a la población en blancos fáciles para el ejército de drones y centinelas, si bien no se trataba de objetivos de gran importancia, la vida aún no era escasa en esas zonas. Sin embargo, eso representaba solo una pequeña fracción de la población humana. Después de todo, la mayoría de los humanos vivían en Asia. Aunque los centinelas hicieron todo lo posible por hacer historia, estaban lejos de lograr su objetivo. Sin embargo, hoy, de la nada, recibirían ayuda de una fuente de lo más inesperada. Capítulo 274. Al amanecer. El Sol. La estrella del sistema solar. La fuente de toda la vida en la Tierra. Sin el Sol, la Tierra no sería más que una roca congelada y sin vida. A lo largo de toda la historia de la humanidad, el ser humano ha venerado al Sol. Casi todas las religiones tenían un dios del sol, y en muchas, este dios era el rey de los dioses. El sol era importante, y todos lo sabían, tanto los antiguos como la gente moderna de hoy. El papel del sol era vital. Sin él, la Tierra cambiaría para siempre y la vida misma llegaría a su fin. Afortunadamente, el sol seguiría brillando durante muchos años más, tantos que, para cuando el sol muriera, ya no quedarían seres humanos. Sin embargo, el Sol, fuente de toda la vida en la Tierra, también representaba un enorme peligro. Las tormentas solares podían inutilizar toda la infraestructura electrónica. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió. Un día, sin señales, sin motivo alguno, simplemente salió el Sol. No se apagó, no se enfrió. Simplemente, cambió. Era el día en que salió el Sol. De repente, y sin previo aviso, todos los que fueron tocados por la luz del sol reaccionaron de forma extraña, especialmente en Asia. Sus cuerpos comenzaron a derretirse, su carne y huesos transformándose en algo parecido a cera derretida. Sus gritos resonaban en las ciudades y calles, pero no estaba claro si eran de dolor o de puro terror. La masa viviente, semejante a la cera, que quedó atrás, aunque poseía cierto grado de inteligencia, era incapaz de comunicarse de forma coherente. A los pocos minutos de la primera transformación, millones y millones de personas se derritieron, dejando de ser humanas para convertirse en monstruosas amalgamas de carne y cera.
Y a cada segundo, mientras los implacables rayos del sol seguían impactando la Tierra, millones más sucumbían. En menos de un cuarto de hora, más de 1.000 millones de personas se vieron afectadas, transformadas en algo antinatural y horripilante. Los equipos de campo de la Fundación SCP, muchos de los cuales operaban en las regiones afectadas, entraron inmediatamente en confinamiento. Sus exoesqueletos los protegían de los efectos devastadores de los rayos solares alterados, pero la confusión y el miedo se extendieron entre ellos. No se comprendía la causa de este cambio, no había un origen claro, solo la certeza de que el mundo se sumía rápidamente en el caos. A medida que la transformación se extendía más allá de Asia, la Fundación pronto comprendió que no se trataba de una anomalía localizada. Era una amenaza global. El Sol se había convertido en un arma contra la propia humanidad. Nos enfrentamos a algo sin precedentes, comunicó uno de los comandantes de campo a través de comunicaciones seguras. Su voz resonaba en el sistema, la tensión era palpable. No sabemos si se trata de un evento SCP o de algo más allá. Pero sea lo que sea, su contención es imposible. No a esta escala. El mensaje se envió rápidamente a los altos mandos y, poco después, se transmitió a través de los canales seguros de la Fundación, llegando finalmente a Site 001. La alerta ya había llegado a la consola de Alexander, donde un mensaje urgente parpadeaba en la pantalla. Sus dedos movían con rapidez sobre la interfaz, analizando las transmisiones en directo de los agentes de campo y reconstruyendo una imagen espeluznante de la situación. Sentado en el centro de mando de la Fundación SCP, Alexander, O5-1, sentía el peso de la crisis sobre sus hombros. La Fundación SCP se había preparado para innumerables eventos anómalos, pero que el Sol mismo se volviera contra la humanidad era algo mucho más catastrófico que incluso la más grave de las brechas de contención. Si bien otros podrían desconocer este suceso en particular, él era plenamente consciente de a qué se enfrentaba. Todos los miembros del Consejo O5 conocían las diferentes entradas de SCP-001. Este caso en particular, el escenario SCP-001 con nombre en clave cuando amanece, no era algo con lo que hubieran tenido que lidiar personalmente. Era algo que solo conocían gracias a la capacidad de la Fundación para interactuar con otras realidades, universos paralelos y diferentes líneas temporales. Sin embargo, el propio Alexander poseía otra capa de conocimiento gracias al conjunto de recuerdos de una vida diferente a la suya. SCP-001. Al amanecer, se desató una pesadilla en la que la luz del Sol se convirtió en una fuerza destructiva. La atmósfera, alterada de alguna manera, transformó los rayos vivificantes del Sol en un arma de horror sin igual. Todo lo que tocaba se convertía en parte de una masa grotesca y feroz. Una mutación irreversible de carne y hueso, ya no humana, ya no viva en ningún sentido verdadero. La mente de Alexander se aceleró al comprender la gravedad de la situación. Si esto era realmente como en Cuando amanezca, no había forma de revertir el efecto. El Sol se había convertido en una sentencia de muerte para toda la vida expuesta en el planeta, y la Fundación no tenía manera de detenerlo. La Tierra, tal como la conocían, estaba condenada. Al enterarse de este suceso, la Fundación, o al menos el Consejo O5, intentó encontrar cualquier manera posible de resolver el problema, cómo podían salvar al mundo, cómo podían detener lo que estaba sucediendo. Una tarea inmensamente difícil. Solo habían podido idear un único plan de acción. Operación. Negar el Sol. Utilizando a SCP-499, al anciano y a su esfera metálica, podrían, en teoría, impedir que el Sol se moviera, sumiendo a la mitad del mundo en una noche eterna. Entonces, permaneció la Luna, que reflejaba la luz del Sol. La Luna era mucho más difícil de controlar, ya que no tenían forma de hacerlo. Lo único que podían hacer era eliminarla de la imagen. Sin embargo, la tarea de destruir la Luna no fue nada fácil. La propuesta de destruir la Luna era una auténtica locura, pero era la única solución que le quedaba al Consejo O5. El reflejo de la luz solar en la Luna representaba un peligro similar para los supervivientes. Si lograban detener el movimiento del Sol con SCP-499, entonces la Luna debía ser neutralizada para asegurar que ninguna luz residual causara estragos en la parte de la Tierra que aún era habitable. Alexander se recostó, pasándose las manos por el cabello mientras asimilaba la magnitud del plan. La destrucción de la Luna no solo era peligrosa, sino catastrófica.
Las mareas se volverían incontrolables, ecosistemas enteros que dependían de la atracción gravitatoria de la Luna colapsarían y la Tierra misma se sumiría en el caos. Pero estas consecuencias parecían casi preferibles a lo que enfrentaban ahora. Así pues, la Fundación había colocado innumerables explosivos potentes, utilizando todo tipo de objetos SCP y otros elementos. Habían adquirido la capacidad de hacer estallar la Luna con solo pulsar un botón, aunque un botón que no era fácil de pulsar. Aún así, el hecho de que el Sol solo hubiera girado dentro de SCP-7995 fue un gran alivio. Claro, eso significaba la destrucción, pero el suyo se había salvado y podía descansar tranquilo. Tras respirar hondo para calmarse después del susto, tenía trabajo que hacer. Aunque se trataba de otro mundo el que tenía que lidiar con SCP-001, allí seguía habiendo personal de la Fundación, y eso incluía a algunas personas importantes, o al menos, a una. Bruce Banner. No iba a permitir que se convirtiera en un monstruo de cera, así que, aunque tuvo que renunciar a ese mundo, estaba decidido a no perder sus activos dentro de él. Pero primero, tenía que informar al resto del consejo de lo que estaba sucediendo, justificar su decisión de ponerlos a todos en estado de máxima alerta y comunicarles que se había evitado la crisis. Extendió la mano hacia la línea segura que lo conectaba directamente con los demás miembros del Consejo O5. Debía transmitir los acontecimientos que acababan de ocurrir y, lo que es más importante, explicar por qué se había activado la alerta global. Mientras sus dedos rozaban el botón, reflexionó brevemente sobre el precario equilibrio en el que se encontraban. Un solo error y la crisis en SCP-7995 podría extenderse a su propio mundo. Con un suspiro profundo, Alexander pulsó el botón de llamada, iniciando así la conferencia con el Consejo O5. Consejo 5, soy O5-1, comenzó Alexander con voz tranquila pero cargada del peso de la situación. Los llamo para informarles sobre los acontecimientos que se han desarrollado en las últimas horas. En cuestión de segundos, los rostros de los demás miembros del consejo aparecieron en su pantalla, cada uno mostrando distintos grados de preocupación. O5-2, Julio César, se inclinó con una mirada expectante, mientras que O5-5, la mujer ambiciosa y calculadora que últimamente había estado haciendo movimientos discretos, arqueó una ceja, esperando una explicación. Hemos detectado una anomalía en SCP-7995, continuó Alexander. El sol de ese mundo se ha roto. Cuando amanece se ha manifestado. Más de 1.000 millones de personas ya han sucumbido a sus efectos. Los miembros del consejo se tensaron visiblemente. SCP-001 nunca había sido un asunto trivial, y se sabía que este escenario en particular era uno de los más devastadores. Un momento interrumpió O5-2. ¿Cómo es posible? Creía que la sabiduría de Salomón consistía en liberar objetos de su confinamiento, o al menos de los de nuestro mundo, no de los de otras realidades. Alexander asintió ante la aguda observación de O5-2. Tienes razón, pero esa suposición se basaba en conjeturas. Además, no sabemos con certeza qué nos llevó a activarlo, lo que significa que podría haber sucedido y podría ser la razón por la que ahora nos encontramos en este nuevo mundo. O5-3 fue el siguiente en hablar. Eso es algo que discutiremos en otro momento, pero por ahora, tenemos una situación complicada. Si bien se evitó el peor escenario, perdimos un recurso importante. Alexander no esperaba menos de O5-3. Era alguien muy involucrado en el aspecto financiero y probablemente habría hecho muchos planes para los posibles recursos de todo un mundo, uno que ahora estaba perdido. Por ahora, comenzó Alexander. Sacaré a todos, sellaré la entrada y luego podremos resolver las cosas más tarde. O5-2 se recostó, aún absorta en sus pensamientos, mientras las palabras de Alexander resonaban en el consejo. O5-5, siempre estratega, permaneció en silencio, pero su mirada calculadora brilló, analizando claramente cómo utilizar mejor la información en su propio beneficio. O5-2 rompió el silencio una vez más, con un tono cortante. No podemos permitir que este suceso quede impune. Incluso si SCP-7995 se pierde, es un recordatorio de que nuestra capacidad para influir en otras realidades tiene sus límites. Lo que ocurrió allí puede ocurrir fácilmente aquí, y debemos asegurarnos de estar preparados para lo peor. O5-3 volvió a hablar, siempre pragmático. Todavía hay algunos activos en SCP-7995 que vale la pena recuperar.
Banner, sí, pero también varios recursos clave de la Fundación. Recomiendo que, una vez neutralizada la amenaza inmediata, llevemos a cabo misiones de rescate limitadas y estrictamente controladas. O5, finalmente tomando la palabra, añadió su perspectiva. También podría ser una oportunidad para estudiar más de cerca esta versión del escenario cuando amanece. Si logramos extraer datos útiles sobre la anomalía, podríamos comprender cómo evitar que se manifieste en nuestra realidad. Este escenario siempre ha sido teórico para nosotros. Ahora tenemos un ejemplo real para analizar. Alexander se tomó un momento para sopesar las opciones. Entendido. Organizaré una misión de extracción controlada, con extrema precaución para asegurar que no quede ningún rastro. Primero extraeremos a Banner y luego veremos qué otros datos valiosos podemos recuperar antes de cerrar SCP-7995 indefinidamente. Los miembros del Consejo asintieron en señal de acuerdo, conscientes de la importancia vital de los siguientes pasos no solo para salvar lo que pudieran, sino también para asegurarse de no abrir la puerta a la misma devastación en su propio mundo. Al finalizar la llamada, Alexander se quedó sentado en su silla, sintiendo el peso del liderazgo. La crisis en SCP-7995 había sido una advertencia, un anticipo de lo impensable. Si bien el peligro inmediato se había evitado, las consecuencias de gran alcance de lo que acababa de suceder ahora se presentaban ante sus ojos. La operación Negar el Sol permanecería en estado de alerta para su propio mundo. Puede que se hubieran salvado esta vez, pero el futuro era incierto y el Sol, ya fuera en su universo o en otro, podría volver a fallar. Y esta vez, puede que no tengan tanta suerte. Capítulo 275. Hora de partir. Tras finalizar la breve reunión entre los 5 miembros originales del Consejo O5, se informó al resto del Consejo que, al fin y al cabo, tenerlos en la línea significaría que no podrían hablar libremente sobre la sabiduría de Salomón, y por lo tanto, quedaron excluidos. No es que no necesitaran saber lo que estaba pasando, sino que lo necesitaban urgentemente, así que fueron informados rápidamente y los 3 nuevos miembros fueron convocados de inmediato al sitio 001. Alexander, en particular, estaba muy contento con la convocatoria de O5-7, ya que significaría que podría liberarse de la carga del programa Iron Suite y dejarlo en manos de alguien capaz y leal a él. Y muy lejos de eso, en el mundo detrás de SCP-7995, las cosas de repente se precipitaron. Hasta entonces, todos estaban simplemente nerviosos y en guardia, pero con la confirmación de que se estaba desarrollando un evento de clase CK, todos se lo tomaron mucho más en serio. Gracias a su entrenamiento no entraron en pánico ante el fin del mundo. Uno a uno, los equipos recogieron todo lo que pudieron, secuestraron a los objetivos que habían estado vigilando, sin importarles ya la discreción, y simplemente regresaron a su campamento base. Incluso el campamento, que se había ido construyendo y ampliando casi a diario, era también un hervidero de actividad, donde todo lo que no estaba clavado se estaba empaquetando. De vuelta en Ironwood, el capitán del equipo de la Fundación y un miembro de Alpha 1 también fueron informados sobre la información. Personal A4401. Esta es una comunicación única. A partir de ahora, se le ordena iniciar la extracción inmediata de SCP-7995. Se ha confirmado la actividad de SCP-001 y actualmente se está produciendo un evento de clase CK. La voz de alguien resona en su oído. Se ha confirmado que cualquier contacto con la luz del sol, incluidos los reflejos de la luna, es fatal y provocará la muerte inmediata y la transformación en un monstruo. Asegúrense de que ningún miembro del equipo esté expuesto a la luz, regresen al campamento base y luego al mundo real. La orden continuó y la comunicación se cortó. Normalmente, la Fundación no enviaría transmisiones de larga distancia como esa. Temían que los centinelas interceptaran la señal y los rastrearan hasta su base, pero como estaban a punto de marcharse, no había de qué preocuparse, ni tiempo para ello. Aunque en Estados Unidos fuera de noche, eso no significaba que no hubiera riesgos. Al fin y al cabo, la luna seguía alta en el cielo, y aunque la mayoría de la gente estaba dentro de casa durmiendo, eso no duraría mucho, así que el tiempo apremiaba. El capitán escuchó atentamente el mensaje y, sin dudarlo, se puso manos a la obra para llevarlo a cabo. 2-3. Tenemos nuevas órdenes.
rápidamente informó a sus compañeros de Alpha 1, antes de partir rápidamente en busca de Bruce Banner, el activo más importante dentro de SCP-7995. Bruce Banner había sido una prioridad desde el momento en que se unió a la Fundación. Su mente era un recurso invaluable, y la posibilidad de que se viera comprometida era inaceptable. Bruce estaba dormido a esas horas de la noche y no le hizo mucha gracia que lo despertaran. Banner. Despierta. Nos vamos de inmediato. Reúne tus datos. No tenemos tiempo que perder. El capitán no perdió el tiempo y el pobre Banner quedó desconcertado. Bruce se frotó los ojos con pereza, intentando aún asimilar la urgencia de la situación. ¿Qué está pasando? Creí que estábamos... No hay tiempo para preguntas, lo interrumpió bruscamente el capitán. Tienes 5 minutos. Empaca todo lo esencial. Nos retiramos de SCP-7995. Se ha anunciado un evento de clase XK, y si nos quedamos, moriremos. Las palabras evento de clase XK hicieron que la somnolencia de Banner se esfumara al instante. Si bien no estaba del todo seguro de todos los tipos de eventos que la Fundación había ideado, no había nadie dentro de la Fundación que no supiera de los eventos de clase XK. Sin decir palabra, Banner se puso manos a la obra, agarrando su portátil, discos duros y algunos cuadernos con información confidencial. Los metió en una gran bolsa de lona, con las manos temblando ligeramente por la urgencia. No podía permitirse dejar nada atrás, sobre todo si el mundo a su alrededor estaba a punto de transformarse de maneras inimaginables. El capitán estaba junto a la puerta, tamborileando con impaciencia en su muñeca. 4 minutos, doctor. Banner cerró la cremallera de su mochila y se la colgó al hombro. ¿No podemos hacer nada? Esta gente... ya lo están pasando bastante mal sin otro evento de la clase XK. El capitán los condujo a la habitación contigua, donde se alojaba la doctora Lena Morris. No hay nada que podamos hacer. El sol mismo es la amenaza. No hay solución. ¿O acaso tiene alguna idea para eliminar la luz del sol? El rostro de Banner se tensó al comprender la gravedad de la situación. Las palabras del capitán eran duras, pero ciertas. No había nada que pudieran hacer para evitar que el sol se volviera letal. Aún así, eso no facilitaba su aceptación. Al acercarse a la puerta de Lena Morris, Banner sintió un nudo en la garganta. Ella había sido una de las pocas constantes en su vida tumultuosa, alguien que le daba estabilidad incluso en medio del caos del trabajo de la Fundación. Ahora, despertarla para decirle que debían huir de otra amenaza apocalíptica era algo que temía más que nada. Llamó suavemente a la puerta antes de abrirla un poco. Lena llamó Bruce en voz baja, intentando no asustarla demasiado. Tenemos que irnos. Ahora mismo. Lena, aturdida y desorientada, lo miró parpadeando, con la confusión reflejada en su rostro. ¿Bruce? ¿Qué está pasando? Dudó un instante, intentando encontrar la forma más delicada de explicarlo, pero no había tiempo. Es un escenario de clase XK. La luz del sol es letal. Tenemos que irnos ya. Los ojos de Lena se abrieron de par en par por la sorpresa, pero rápidamente apartó la confusión y el miedo. Llevaba el tiempo suficiente trabajando con la Fundación como para saber que, cuando se declaraba un evento de clase XK, no había tiempo para debates ni dudas. Apartó las sábanas y empezó a hacer la maleta. Bruce se acercó para ayudarla, tomando algunas de sus pertenencias personales y equipo de investigación mientras ella recogía ropa y todo aquello que no podía dejar atrás. La tensión en la habitación era palpable. Cada segundo que pasaba parecía un recordatorio más de la inminente catástrofe. Mientras el capitán estaba ocupado preparando a los 2 científicos de la Fundación para partir, a su segundo al mando se le había encomendado una tarea mucho más difícil: lograr que el capitán Steve Rogers, Peggy Carter y Bucky Barnes también se retiraran. La razón por la que esto podría considerarse una tarea más difícil era que Steve era alguien que quería salvar el mundo, y este ahora estaba condenado, por lo que era poco probable que simplemente se rindiera y se marchara. Llamó con fuerza a la puerta y entró. Steve, Peggy y Bucky estaban sentados alrededor de una mesa, aún despiertos y comentando claramente los acontecimientos que habían tenido lugar. Levantaron la vista cuando entraron 2 personas, con la preocupación reflejada en sus rostros. Capitán Rogers, tenemos que movernos ya, dijo el segundo sin preámbulos. Hemos recibido confirmación de que un SCP ha desencadenado un evento de clase XK. El sol mismo es ahora letal. Cualquier exposición, incluso por los reflejos de la luna, es fatal.
Tenemos órdenes de retirarnos inmediatamente. Steve tenía sueño y estaba confundido. Tampoco sabía mucho sobre la fundación, e incluso lo poco que sabía le costaba recordarlo debido a que lo habían despertado de esa manera. Por suerte, no estaba solo en la cama. Con él estaba Peggy Carter, que había estado prestando atención a su entrenamiento básico, así que sabía lo que era un evento de clase XK. Al oír las palabras evento de clase XK, Peggy se enderezó, asimilando ya las implicaciones. Le puso una mano en el brazo a Steve, intentando calmarlo mientras le explicaba la gravedad de la situación. Steve, un evento de clase XK significa el fin del mundo. Steve parpadeó, aún asimilando lo sucedido. Pero la gente, ¿cómo podemos simplemente abandonarla? Se supone que debemos ayudar. El segundo, al percibir la resistencia, dio un paso al frente. Capitán, entiendo cómo se siente, pero no hay nada que podamos hacer. Esto nos supera. El planeta entero está condenado, y si no nos vamos ahora, también quedaremos atrapados. La prioridad de la fundación es mantener con vida a personal clave como usted. Aunque la persona número 2 pudiera tener razón, Steve nunca fue de los que escuchaban esas cosas. Prefería seguir su corazón la mayor parte del tiempo. Y la idea de simplemente abandonar a esas personas era algo que no podía aceptar sin más. Steve se puso de pie, apretando la mandíbula mientras lidiaba con la idea de abandonar a las personas que había venido a proteger. Era el Capitán América. Dejar atrás a la gente, sin importar las probabilidades, no estaba en su naturaleza. No puedo simplemente desentenderme, dijo Steve con voz llena de frustración. Estas personas no merecen morir por algo que ni siquiera entienden. Tenemos que hacer algo. Peggy estaba claramente preocupada y no pudo evitar mirar a Dos. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar en algo? Capítulo 276. Huyendo. A Dos le inquietaba la pregunta. Al fin y al cabo, no había mucho que pudieran hacer. Era imposible resolver el problema del sol así como así. Sin embargo, también comprendía que Steve Rogers probablemente sería difícil si lo rechazaba. Y aunque capturarlo no era la máxima prioridad, seguía siendo una persona con habilidades especiales, algo poco común, y alguien que podría ser útil para la fundación. ¿Qué les parece esto? Subimos al avión y regresamos, y durante el vuelo, podemos transmitir toda la información que tenemos, la cual podría salvar muchas vidas. Steve entrecerró los ojos al considerar la propuesta de Dos. Estaba dividido entre su deseo de quedarse y ayudar directamente, y la comprensión de que poco podía hacer contra una fuerza tan abrumadora como el propio sol volviéndose mortal. Peggy, al percibir su vacilación, le apretó suavemente el brazo de nuevo, intentando tranquilizarlo. No podemos quedarnos aquí, Steve, dijo Peggy en voz baja. Pero tal vez tenga razón. Si nos vamos ahora, aún podemos asegurarnos de que la gente reciba la información que necesita. Podemos ayudar a nuestra manera. Advirtiéndoles. Steve apretó la mandíbula, pero tras unos instantes asintió lentamente. De acuerdo, dijo. Nos iremos. Pero te tomo la palabra, Dos. Subiremos a ese avión y nos aseguraremos de que todo el mundo sepa lo que está pasando. Si podemos salvar vidas, tenemos que hacerlo. Dos asintió brevemente, aliviado de que Steve estuviera de acuerdo con el plan, pero aún con cautela. Entendido, Rogers. Nos pondremos en contacto con el mando en cuanto estemos en el aire. El alboroto había despertado a Bucky, que estaba en la habitación de al lado, y había entrado para ver qué pasaba. Hasta entonces se había mantenido en silencio, pero ahora dio un paso al frente y puso una mano sobre el hombro de Steve. Estás haciendo lo correcto, Steve. No hay nada que podamos hacer aquí excepto morir, y eso no ayudará a nadie. Cuando los tres estuvieron finalmente listos para partir, Dos les dio unos minutos para empacar sus cosas y luego, después de asegurarse de que todos estuvieran completamente cubiertos y ninguna parte de sus cuerpos estuviera expuesta a la luz de la luna, lo que implicó envolverlos a los tres en varias sábanas de sus camas, finalmente salieron. Aunque no había transcurrido ni una hora desde que el sol se volvió en su contra, ya había mucha gente, incluso aquí en el campamento, afectada por la luz que se reflejaba en la luna. Todos los que patrullaban durante la noche se habían vuelto hacia ella. Mientras avanzaban por el campamento hacia el punto de extracción, la visión de figuras retorcidas, parecidas a la cera, esparcidas por el suelo era inevitable. Aquellos que alguna vez habían sido personas, supervivientes que intentaban simplemente sobrevivir en este mundo devastado por la guerra, ahora eran irreconocibles, grotescas amalgamas de carne y cera.
silenciosas, inmóviles, pero horriblemente vivas de alguna manera. Steve, Peggy y Bucky mantuvieron la cabeza gacha, con expresiones que mezclaban horror y tristeza. No podían permitirse pensar en lo que habían perdido. Necesitaban escapar antes de que la luz de la luna también los consumiera. El capitán abrió el camino con la eficiencia experimentada de alguien que había participado en incontables batallas, pero incluso él sabía que esta lucha era diferente. Dos mantuvo un ritmo constante, con su arma lista, aunque dudaba que sirviera de mucho si las criaturas se alzaban para atacar. La prioridad ahora era poner a salvo a todos, no enfrentarse a esas desafortunadas víctimas de la luz. Al llegar al avión, Dos hizo señas a los demás para que subieran rápidamente. Los motores ya estaban en marcha, listos para un despegue inmediato. Dentro, Banner y Lena ya estaban abrochados, con los rostros pálidos y tensos. Bruce miró a Steve con una mezcla de culpa e impotencia en los ojos, como si se disculpara en silencio por un mundo que ninguno de los dos podía salvar. Una vez que todos estuvieron sentados, dos personas cerraron la escotilla, aislándolos del peligro exterior. El piloto no perdió tiempo. En cuestión de segundos, el avión despegó y el campamento y la pesadilla que se desarrollaba abajo se hicieron cada vez más pequeños. En la cabina de mando, el piloto número 2 activó inmediatamente el sistema de comunicaciones seguras, estableciendo un enlace directo con el centro de mando de la Fundación. Alpha 1, en ruta hacia el punto de extracción, informó Dos con voz firme pero urgente. Solicito más información. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea antes de que el mando confirmara la recepción del mensaje. Alpha 1, aquí el mando. Entendido. No se sabe mucho sobre el incidente de clase XK. El sol es la causa, el efecto es mortal y no hay forma de evitarlo. Salvo evitar la luz del sol y de la luna. Steve escuchó el breve intercambio entre el segundo comando y el comando, con expresión sombría. Miró a Peggy, Bucky y Bruce. Sus rostros reflejaban la gravedad de la situación. Estaban a salvo, por ahora, pero saber que todo un mundo se enfrentaba a esta amenaza imparable lo atormentaba. Peggy, al notar la tensión en el cuerpo de Steve, se inclinó hacia él. Hicimos lo que pudimos, Steve. Esto escapaba a nuestro control. Steve asintió, pero no respondió de inmediato. Aún estaba asimilando todo. El soldado que llevaba dentro no podía aceptar haber dejado atrás a tanta gente para que se enfrentaran a un destino que no podían comprender. El peso de no poder ayudar de forma tangible era mayor que el de cualquier batalla física que hubiera librado. En la cabina, el segundo comandante volvió a prestar atención a las comunicaciones. Comando, ¿cuál es la situación actual del resto del personal de la Fundación en SCP-7995? ¿Hay algún otro esfuerzo de evacuación en marcha? Hubo otra breve pausa antes de que llegara la respuesta. Varios equipos siguen en proceso de extracción. La mayoría sigue el mismo protocolo que su equipo. Hemos perdido el contacto con algunos, probablemente debido a la exposición a la luz de la luna. Su prioridad es regresar a la base e informar de inmediato. Dos asintió, aunque la persona al otro lado de la línea no podía verlo. Entendido. Alpha 1, cambio y fuera. ¿Y el capitán? ¿Y el otro? Preguntó Steve al número 2, ya que no había visto ni al capitán ni al número 3 en ningún lugar del pequeño avión. Están en el otro avión, siguiendo un protocolo de extracción similar. El capitán y el agente 3 se están asegurando de que los últimos activos estén protegidos antes de partir. Se reunirán con nosotros una vez que lleguemos a la zona segura de la Fundación. El agente 2 respondió con firmeza, aunque se percibía una tensión subyacente en su voz, lo que sugería que ni siquiera él confiaba plenamente en ese resultado. Steve frunció el ceño, pero aceptó la respuesta por ahora. De acuerdo, ¿podemos contactar a Magneto? ¿O tal vez a Logan? Necesitan saber qué está pasando. Dos había dicho que lo permitiría, y aunque tal vez no se ajustara del todo al protocolo, tampoco creía que hubiera nada malo en advertir a la gente de este mundo, y como miembro de Alpha 1, tenía permiso para saltarse las reglas. Bien, siéntase libre de llamarlos. Ya no hay necesidad de preocuparse por las señales de radio. Steve asintió, buscando ya su dispositivo de comunicación. De repente se quedó paralizado. No sabía cómo contactar con nadie en tierra y miró a Peggy en busca de ayuda. Peggy se percató rápidamente de la vacilación de Steve y le quitó el dispositivo de la mano con delicadeza. Yo me encargo, dijo, mirándolo con tranquilidad.
Había recibido entrenamiento para usar los sistemas de comunicación de la Fundación y, en cuestión de segundos, estaba sintonizando las frecuencias encriptadas que probablemente llegarían a Magneto o a Logan. Llamando a Magneto, Logan o cualquier miembro de los X-Men. Soy Peggy Carter, transmitiendo información crucial del Capitán Rogers. ¿Hay alguien escuchando?, preguntó, sin estar segura de si alguien estaría despierto a esas horas de la noche. Tras unos segundos de crujidos, la voz ronca de Logan se abrió paso. Peggy, soy Logan. ¿Qué ocurre? De repente, Peggy no supo qué decir. Incluso ella, que llevaba tiempo trabajando para la Fundación, apenas podía creer lo que le habían contado. La idea de que el sol se hubiera descontrolado y que la luz solar no fuera mortal era difícil de creer. ¿Cómo iba a explicárselo a otra persona? Peggy respiró hondo, serenándose mientras se preparaba para explicar. Sabía la gravedad de lo que estaba a punto de decir y lo imposible que sonaba, incluso para ella. Logan, necesito que escuches con atención. Algo ha pasado con el sol. Se ha descontrolado. La luz del sol e incluso la de la luna ahora es mortal. Está haciendo que la gente se derrita, convirtiéndola en una especie de monstruos de cera. Se hizo un largo silencio al otro lado de la línea. Peggy casi podía sentir cómo Logan intentaba asimilar lo que ella le acababa de decir. ¿Me estás diciendo que el sol está matando a la gente? La voz de Logan denotaba incredulidad, pero Peggy sabía que la incredulidad estaba teñida de preocupación. Eso es exactamente lo que digo. Tú y el resto de los X-Men debéis manteneros alejados de la luz. La Fundación aún no ha encontrado la manera de detenerla. La única forma de sobrevivir es evitar por completo la luz del sol y de la luna. Hubo otra pausa. Esto es difícil de creer. Espero que lo entiendas, pero comprobaré si es cierto o no. ¿Pero qué están haciendo tú y tu gente? Peggy suspiró, preparándose para el escepticismo de Logan. Lo entiendo, Logan. Créeme, es difícil de aceptar para todos. Pero es real. Ya estamos evacuando personal. La Fundación está intentando averiguar qué está pasando y cómo detenerlo, pero ahora mismo, nos estamos centrando en la supervivencia. Nos dirigimos a una zona segura, un lugar donde podamos reunir nuestros recursos y reagruparnos. Logan permaneció en silencio unos instantes más. ¿Zona segura, eh? Eso suena a huida. Algo es todo lo que puedes hacer. Pero la Fundación sabe lo que hace, tal vez puedan encontrar una solución, pero por ahora, simplemente evita la luz y los monstruos que crea. Dijo, cortando la comunicación. Fin del capítulo 276.